y de información, de paneles y de talleres están en el marco del 12 aniversario del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, 12 años de arduo trabajo contra este fenómeno tan complejo. Y pues bueno, justo hoy nos toca en este panel hablar de la atención no jurisdiccional a los actos de discriminación, porque mucho hay dudas sobre cuándo se habla de un acto de discriminación, qué es la discriminación, cuándo se puede llevar a cabo un proceso de denuncia. En la Ciudad de México está tipificado como delito, eso nos concierne o no nos concierne desde el Consejo, y un poquito es la idea de abordar eso desde acá. Y bueno, voy a leer las semblanzas de nuestros invitados, de Miriam y de José Antonio. De Alfonso nos la reservamos porque es de la casa, y los de la casa ya nos conocen, pero bueno, Miriam Silva Mata, ella es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Financiero, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México por la Facultad de Derecho con mención honorífica, tiene además el grado de máster en Derecho Civil Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona. A la fecha es activista social en defensa de los derechos humanos y postulante independiente en materia constitucional, administrativa y civil. Se desempeña como coordinadora técnica A en la Secretaría Técnica de Evaluación Patrimonial de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. Ha sido también catedrática de la materia de Derecho Procesal Mercantil en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. En el ámbito del litigio estratégico por la defensa de los derechos humanos, ha llevado casos por actos de discriminación por condiciones de salud, temas de VIH, por condiciones de género, por violencia contra la mujer, por la defensa del derecho humano al agua, salud, movilidad e impacto al medio ambiente. Asimismo, ha sido ponente en los foros de justicia cotidiana en la reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bienvenida. Y también nos acompaña José Antonio Aguilar Contreras, él es director de Racismo MX, estudió Economía en el ITAM y un máster en la Universidad de Essex en Inglaterra. También tiene estudios en Racismo y Xenofobia por la UNAM, el Colegio de México y la Universidad de Guadalajara. Durante su carrera se ha enfocado en la defensa de los derechos humanos. En 2019 fundó Racismo MX, Educación contra el Racismo AC, organización que tiene como objetivo principal combatir el racismo y el clasismo en nuestro país mediante la investigación, la educación y la divulgación. En 2021 obtuvo el prestigioso Fellowship de la organización H. Green, reconocido por ser líder global en igualdad racial. Este reconocimiento también lo ha recibido Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos de América y la fundadora de Teach for America, Wendy Kopp, y actualmente también es asambleísta del Consejo. Gracias por estar por acá. Y bueno, Alfonso, que es el coordinador del área de atención, la columna vertebral del Consejo, la idea de esta mesa es, por un lado, hablar justo de cuáles son los límites del Consejo, hasta dónde llegamos, cuál es la capacidad cuando se atiende un caso por un acto de discriminación, pero también la experiencia desde sociedad civil que ha traído casos al Consejo y la experiencia del litigio con esta característica más como jurisdiccional. Entonces, bueno, eso estaremos abordando en la mesa. ¿Quién le gustaría iniciar? Alfonso, si quieres, para dar como desde el Consejo contexto y después hablamos de las experiencias. ¿Te parece bien? Ok. Adelante. No, bueno, yo creo que lo que a mí me gustaría resaltar es que al final, como muchas de las luchas o muchas de las instancias de derechos humanos y en específico la discriminación surgen a partir de movimientos reivindicatorios de derechos, ¿no? O sea, por ejemplo, el COPRED no podría ser nada si no hubiera habido todo un movimiento histórico a favor de derechos humanos, en contra del racismo y que impulsaron desde los instrumentos internacionales cómo bajar a nivel nacional la necesidad de tener este tipo de instituciones especializadas en defender algún derecho humano en especial, en este caso la igualdad y no discriminación. Entonces, digo, yo empezaría por ahí y cómo este génesis de estas instituciones se ve también, o sea, reflejado en todo momento en nuestras actuaciones, ¿no? O sea, al final, digamos, los casos los impulsan personas que se presumen discriminadas, y cuando los casos van acompañados, ya sea de una organización
o de algún acompañamiento jurídico experto, créanme que lo notamos muchísimo. O sea, se nota luego desde el planteamiento, cómo se plantean las cosas, la posibilidad también, la claridad que hay también en los momentos conciliatorios y todo eso, como que hay mucha claridad. Esto no implica que tiene que haber un acompañamiento jurídico o el acompañamiento de una organización, ¿no? Quiero aclarar eso. O sea, también de nuestra parte, cuando no hay estos acompañamientos, nosotros en cierta forma cubrimos o hacemos el asesoramiento, ¿no? Sin embargo, también pues no podemos ser juez y parte completamente, o sea, no podemos ser los abogados de la persona y al mismo tiempo definir. Ojo, sí somos los abogados en cuanto a una obligación de no discriminar, ahí sí, pero puede haber ahí, de repente podemos encontrar algunas pretensiones que van mal enfocadas por parte, por ejemplo, de abogados especializados en otra materia o que tienen una idea muy equivocada de lo que hacemos y entonces nos complican mucho la situación, ¿no? Y entonces nosotros tratamos de dar claridad ahí en ese sentido y esa claridad la encontramos precisamente de repente en instituciones o personas que conocen la parte de la investigación en materia de violaciones a derechos humanos o que conocen más o menos por dónde van los estándares en cuanto a la discriminación y eso, les digo, nos facilita mucho el trabajo, también nos eleva los estándares, o sea, nos obliga digamos, a buscar, explorar nuevas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, las dos personas que comparten mi panel, pues han impulsado casos muy importantes para el Consejo en distintos temas, ¿no? Y creo que ha sido de mucha ayuda poder trabajar con ellos en todo el desarrollo, ¿no? Y en investigación y todo, y aparte pues de que son gente que además traen buena vibra, ¿no? Y eso siempre se agradece. Muchas gracias, Alfonso. Por acá, sobre su experiencia con los casos. Ok, gracias. Bueno, primero que nada felicitar a COPRED, porque no había podido hacerlo públicamente. Felicitar a COPRED, sobre todo en esta coyuntura nacional, en donde es tan importante tener un organismo, una entidad que defienda los derechos humanos, específicamente la no discriminación. En el plano nacional, pues está ese vacío que está llenando muy exitosamente el COPRED, así es que felicidades a las personas que forman parte de este organismo. Y bueno, también un orgullo ser parte de la asamblea. Y pues para hablar de lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional, yo quiero decir que yo no soy abogado, entonces me siento identificado más quizás con muchas personas de la audiencia que dicen, bueno, ¿y qué es eso de jurisdiccional y cuasi jurisdiccional? Entonces yo lo he aprendido también no solo de mis colegas de COPRED, sino el área jurídica dentro de Racismo MX que me han ido explicando de qué se tratan estos mecanismos, cómo son, ¿no? Bueno, entendiendo lo jurisdiccional como algo que tiene que ver directamente con el poder judicial, cuando hay un caso en donde un juez o jueza pues determinan si se rompió o se incumplió alguna normativa, la ley, y lo cuasi jurisdiccional, que es lo que básicamente hace COPRED, es tener otros mecanismos en donde con ciertos principios de igualdad, de no discriminación, pues se resuelven casos en donde la persona o una persona pues dice que ha sido o se siente discriminada o ha sido o experimentado alguna acción de discriminación y entonces acude al consejo para meter una queja, para señalar quizás un acto o varios actos, ¿no? Como en el caso de algunos casos que vamos a ver o que les voy a contar más adelante, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Aunque parezca un poco confuso, ¿no? Es, bueno, yo viví discriminación, ¿por qué no puedo ir con un juez para que castigue a la persona que tuvo ese acto en contra mía, ¿no? Bueno, vamos a analizar por qué. Y les voy a contar cuál es la relación entre la visión antirracista y esta visión cuasi jurisdiccional.
De entrada, pues sabemos que el antirracismo pues digamos, un movimiento que lucha en contra de estructuras racistas que muchas veces provienen de la colonización y de esta, digamos, tradición colonizante, de imposición, sobre todo de pensamiento europeo, dejando atrás otras formas de ver cómo se imparte la justicia. En México, pues tenemos muchísimos pueblos originarios, pueblos indígenas, que históricamente, incluso antes de la colonización, impartían la justicia de manera diferente, ¿no? Hoy día, según un estudio de la UNAM, que todavía existen mecanismos de impartición de justicia desde la visión de pueblos indígenas o originarios, que son muchísimos, hay que romper esa idea de que es un monolito que se comporta igual. Hay distintas formas desde los pueblos originarios de impartición de justicia, pero el 58% de estos casos que se atienden desde la perspectiva indígena no se resuelven con una sanción, se resuelven con conciliación entre las partes. Eso es un dato importante. Y el otro 22, sí hay una sanción, pero esta sanción no necesariamente es la cárcel, ¿no? Sino son reparaciones, son devolución de lo robado, por ejemplo. Hay muchas formas de resolver esto a través de una sanción, ¿no? O sea, y usando esta palabra que en nuestro concepto más occidental pues es como un castigo, ¿no? Esto es importante porque nos habla de que esta forma de impartición de justicia o de reparación o garantía de no repetición desde los pueblos originarios, o sea, digamos, esto cuasi jurisdiccional no es nuevo, ¿no? No es algo que el COPRED se haya sacado de la manga, sino es otra perspectiva de cómo impartir justicia o buscar justicia para la persona que ha vivido, en este caso, discriminación. Ese sería como un primer paso para ligar lo antirracista con lo cuasi jurisdiccional. Otra forma de ligarlo también es entender esta idea del punitivismo, ¿no? De que todos los casos se tienen que resolver con un castigo, ¿no? Cuando sabemos que muchas veces los sistemas judiciales se han usado justamente para oprimir o seguir reprimiendo a poblaciones históricamente discriminadas. Esto en Estados Unidos ha sido muy estudiado, sobre todo por pensadoras como Angela Davis, donde ha hablado incluso del sistema industrial carcelario que se ha usado para justamente seguir oprimiendo a la población primordialmente afroamericana, ¿no? O sea, el sistema de cárcel normalmente encarcela principalmente hombres afroamericanos negros, ¿no? Y esto México no es la excepción, ¿no? Si vamos a una cárcel podemos ver cómo la mayor parte de las personas privadas de la libertad son personas racializadas, es decir, personas no solo de tonos de pieles oscuros, sino también personas indígenas o afrodescendientes. Esto nos habla de que la mirada jurisdiccional, pues, digamos, se enfoca mucho en ciertas poblaciones racializadas y por lo tanto lo cuasi jurisdiccional, es decir, otras formas de impartir justicia son relevantes, ¿no? Obviamente esto va a depender del caso, no estoy diciendo que casos, por ejemplo, de homicidio, de violencia sexual, todo se deba de resolver con lo cuasi jurisdiccional, sino simplemente tener esta mirada de que hay otras formas posibles, ¿no? Y es ahí donde Racismo MX tenemos esta filosofía de buscar en la medida de lo posible lo antipunitivo, lo cuasi jurisdiccional, sobre todo cuando hablamos de actos de discriminación, ¿no? Y con esto voy cerrando, porque necesitamos que en el caso de la discriminación haya una transformación social, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya después lo que ya vemos en las redes, sobre todo con el asesinato de la magistrada Osiel Baena, ¿no? Es que me estás obligando a hablar con él, ¿no? Me estás obligando a aceptar una realidad que yo no quiero ver y no quiero aceptar, ¿no? Entonces, si nosotros a través de mecanismos jurisdiccionales sancionamos o obligamos, ¿no? Si no lo haces, pues te voy a penalizar, a cumplir, ¿no? una norma que debería ser más bien una aceptación social, ¿no? Una apertura a aceptar socialmente a otros grupos, otras formas de pensar. Entonces, si usamos el punitivismo, pues lo que vamos a hacer es más bien generar un backlash, ¿no? Una reacción
¿no? Y que es mucho de lo que estamos viendo hoy día en redes sociales. Y finalmente, pues justamente Racismo MX ha trabajado mucho con el Consejo en ciertos casos de discriminación que pensamos que es mejor hacerlo con conciliación de partes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay perfilamiento racial en un, digamos, establecimiento comercial, como, no sé, Walmart, Soriana, Mega, ¿no? Cuando un policía sigue a una persona sin justificación alguna, obviamente no solo limitando su bienestar para comprar, ¿no? En ese caso, pues, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho junto con COPRED es acompañar a la persona víctima, ¿no? Ayudarle a generar esta queja y poder buscar mecanismos de reparación que realmente transformen a la empresa o a las formas de hacer vigilancia en las empresas, más allá de solamente sancionarla con una cuestión económica, ¿no? Que por cierto, muchas empresas, no en México todavía, pero en otros países donde esto está más avanzado, incluso ya dicen, me vas a multar, pues yo ya tengo en mi presupuesto anual esta lana para pagarlo, ¿no? O sea, no voy a cambiar, lo que voy a hacer es solamente seguir siendo igual y pagar, ¿no? Entonces, por eso lo cuasi jurisdiccional cobra mucha relevancia. Hemos acompañado el tema de Sonora Grill, temas de discriminación en librerías, en cafeterías, en hoteles, ¿no? Entonces, creo que ahí radica la parte de la transformación y pues, bueno, espero no haberles aburrido con este choro mareador, pero creo que es importante ver de dónde viene esta forma de ver la impartición de justicia, sobre todo en temas de no discriminación. Pues muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todos. Yo sí soy abogada. Yo preguntaría al público cuántos abogados o abogadas tenemos aquí. ¿Ninguno? Ok. Para ver cómo platicamos, porque no es lo mismo un lenguaje jurídico, ¿no? Y a mí me gusta más un lenguaje cotidiano. Como lo decía bien nuestro compañero, es importante entender cuándo es jurisdiccional y cuándo es no jurisdiccional. En mi experiencia propiamente, siempre he sido partidaria del no jurisdiccional, porque en el jurisdiccional nos llevamos muchísimo tiempo. Y algo que me gustó mucho escuchar es que los casos de discriminación no es igual que cualquier otro caso jurisdiccional de una compraventa, un contrato de arrendamiento, porque la herida está, cuando alguien se siente discriminado, está ahí, cada audiencia que va está ahí. Entonces, imagínense que esa herida, en vez de irse cerrando, se va alargando durante años. Los casos que he llevado, que ha sido contra una aerolínea, que no puedo platicar mucho porque hay un contrato de confidencialidad. Otro de los casos que actualmente sí llevo es contra los Legionarios de Cristo por discriminación por condición de salud. Y yo he visto desde la parte no jurisdiccional cómo hemos avanzado más rápido para tratar de llegar a una conciliación donde la persona que está discriminada se sienta bien. Porque las personas que me han dicho que los apoye, a veces simplemente con decir un perdón, con un perdón, con me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, sería más que suficiente. Ni siquiera es una reparación integral del daño. Simplemente son palabras o acciones. Entonces, de ahí yo empecé a cambiar mi perspectiva del no jurisdiccional al jurisdiccional. El jurisdiccional siempre hay tres partes. Hay un actor, hay un demandado y hay un juez. Y hay una primera instancia que es un juzgado. Si uno no está de acuerdo con esa resolución, se puede ir a una sala, a un recurso de apelación. Si uno no está de acuerdo a eso, nos podemos ir a un tribunal colegiado y si alegamos cuestiones constitucionales, podemos llegar a la corte. Pero en este camino ya duramos 10 años. Entonces, imagínense una persona discriminada, porque la discriminación es condición de salud, género, identidad política, racismo,
pueblos indígenas, mujeres, prácticamente todos estamos en el artículo 1 constitucional. Y si en ese artículo 1 constitucional un día nos puede tocar, yo siempre he sido partícipe de que estos temas de discriminación no pueden durar, tanto tiempo, dos, siempre debe de haber un mutuo acuerdo de cómo sí, yo decía, ambas partes se sienten bien. Porque en los casos que me ha tocado, del otro lado, las empresas pueden durar 10 años, 15 años litigando un juicio. Porque allá sí tienen un presupuesto para esos temas. Pero la víctima, ¿cuántas veces no tiene esa capacidad económica? Y también es importante que ustedes sepan, el tema de discriminación, acreditar un tema de discriminación no es sencillo. Porque el que te va a discriminar no lo va a hacer público, ni en las redes, ni te va a insultar. Son en unos momentos donde a veces no hay testigos, donde nuestro sistema legal es aportar pruebas. Y es ahí donde se complica nuestro camino. Por eso es tan importante el reconocimiento a COPRED, porque COPRED ha sido un instituto en el cual lo que uno como particular no puede investigar, la autoridad aquí sí lo puede investigar, porque es la especializada en estos temas. Es como tener un perito especializado en actos de discriminación. Y si aquí la opinión jurídica resulta que sí es discriminatorio, entonces esto ya lo podemos llevar ahora sí a una cuestión jurisdiccional. Y entonces este documento que sale aquí es un documento público con pleno valor probatorio. Por eso es tan importante la labor que hace COPRED. Porque de otra manera las víctimas se quedarían sin pruebas. Y los que discriminan seguirían discriminando muchísimo. Sé que es un camino que es poco a poco, que es construcción de todos, desde todos los ángulos, para reforzar un mejor Estado de Derecho. El tema, por ejemplo, cuando acuden a COPRED y narran, ¿no? A veces esas narraciones sencillas que no vienen acompañados con ya temas jurídicos y se encuentran del otro lado una empresa, pues el abogado fácilmente desvirtúa. Yo siempre digo, cuando pasa el acto de discriminación, una foto, un video, un audio. Yo he ganado casos solo con el audio, nada más con el audio. Pero siempre es importante tener esto en mente, que cuando uno lo discrimina, ver que sí podemos aportar. Y yo sí entiendo que la gente que se siente discriminada corre luego a hacer una denuncia. Pero antes de hacer una denuncia, porque esto es como el cimiento. Si esto aquí va bien reforzado, ni siquiera llegaríamos a 10, 15 años de litigio. Porque las empresas saben que después de 15 años van a pagar una suma altamente millonaria. Entonces, ¿qué hacen? Pues convienen. De alguna forma hay que obligar a las personas que discriminan a ya no discriminar. Porque es cierto lo que él decía, hay empresas transnacionales que tienen un fondo para todos los litigios. Y eso es deducible aparte de la empresa. Entonces, la empresa le da lo mismo que la demanden, no demanden, porque finalmente ese dinero es como regresar. Y las personas que son discriminadas, les puede cambiar la vida a situaciones de depresión, ansiedad, humillación, porque el hecho de que alguien salga a las redes sociales a decir su historia, también se expone a una revictimización. Porque muchas personas no comparten eso. Entonces la atacan. O atacan el hecho,
o creen que van a demandar porque quieren una reparación integral monetaria, y eso no es cierto. Si creo que todos y cada uno de nosotros alzáramos la voz desde donde podemos, empezaríamos a construir un México mejor. Gracias. Ayer justamente se hablaba de, hacían una pregunta por ahí de si le hacía falta dientes o no a estas instancias de derechos, de defensa de derechos humanos, y específicamente el Consejo, ¿no? Por este carácter justo de cómo lo que hacemos es un proceso de conciliación frente a los actos de discriminación. Preguntaban si esto era necesario y hablábamos también un poco de lo que implica pensar en otros modelos de cómo resolver estos fenómenos, pensando y dirigiéndolo hacia el cambio cultural, pero también hacia algo que nosotros llamamos justicia restaurativa y transformadora, ¿no? Entonces, acá me gustaría un poco, Alfonso, que platicaras qué implica hablar de un modelo que es conciliatorio, ¿no? Si es cierto, o pensarías en algún momento que sí nos hace falta dientes y que tendría este proceso que cambiar de alguna manera más hacia lo jurisdiccional o no, y cuáles son las limitantes para el Consejo cuando se atiende un caso. Sí, y yo creo que ahorita de las exposiciones de Miriam y de Pepe, o sea, se sale más o menos las dos vertientes de utilidad que puede tener el COPRED, ¿no? O sea, por una parte, esta transformación cultural y esta búsqueda de una justicia restaurativa, que tiene que ver más con sanar el daño. O sea, no está peleado esto con los extremos también de repente de decir, a ver, COPRED, o sea, lo que quiero es tu determinación porque me voy a ir al juicio, ¿no? O sea, ahí depende mucho y creo que depende mucho de nosotros de cómo orientamos a las personas. O sea, ¿en qué sentido? Vean, de los juicios no podría yo dar un porcentaje, pero hay muchos actos de discriminación que se dan no propiamente desde una orden institucional y la gran empresa que discrimina y todo, sino que se dan de repente, pues vaya, o sea, porque está tan enraizada la discriminación que se da pues de una forma, no quiero decirle natural porque no podemos naturalizar esto, ¿no? Pero de una forma casi inconsciente. Y entonces, o sea, hay veces que todo este proceso restaurativo de sentarnos y decir, a ver, ya te diste cuenta, o sea, primero te das cuenta de lo que pasó y a veces parece que no había ni siquiera esta conciencia de lo que había pasado, ¿no? Y a partir de que cae esta conciencia, llega esta plática, porque bueno, o sea, lo que comentaba Miriam, o sea, depende mucho de las personas, del caso y de la afectación. ¿Por qué? Porque a veces una disculpa sincera es lo único que busca la gente, ¿sí? Y de verdad, y hay veces que no, o sea, hay veces que dicen, oye, a ver, tu discriminación me afectó de esta y esta forma, y quiero también que me la pagues, y es también igual de legítimo. O sea, ninguna de las dos está peleada con la otra. Para algunas, la parte restaurativa puede ser la que sirva. Y entonces ahí entramos nosotros, buscamos la parte conciliatoria. ¿Qué quieres? ¿Qué piensas de lo que quiere la otra persona? ¿Hay una conciencia de lo que pasó? O sea, estamos en condiciones y cuando de repente pasa esto, o sea, sale la disculpa, bien, nos encontramos muchas veces y les digo, o sea, estas pláticas siempre se dan para buenas historias, ¿no? Porque digo, o sea, de repente tenemos partes donde quien ofendió está completamente dispuesta a brindar una disculpa y hay atrás un abogado que aparte mal informado de cómo sirven estos procedimientos y que una disculpa dada en una conciliación no tiene por qué tener una repercusión mayor, lo impide, ¿no? Y entonces digo, o sea, y es cuando les digo, o sea, que lo bueno que es de repente de tratar con gente que sabe más o menos, o sea, pues que de repente, ¿para qué sirve la conciliación? ¿Hasta dónde llega? Y si no, pues nos vamos a la determinación, ¿no? Y que se utilice. Y aquí entra la parte de los dientes, ¿no? O sea, creo que, como lo decían, a ver,
el COPRED, si tuviera esto de dientes, ¿a qué nos referimos? ¿A que pudiéramos poner una multa? ¿De cuánto? ¿No? O sea, ¿cuánto les gusta la multa? Cuando ya tenemos, por ejemplo, en el caso de establecimientos mercantiles, pues mejor una determinación que puede servir de prueba para que, mediante un procedimiento administrativo, sancionatorio, y perdón por hablar en términos así jurídicos rimbombantes, pero digamos, con nuestra determinación se puede llevar a un procedimiento a través del INVEA y a través de las alcaldías que pueden ponerle una multa de 2 millones de pesos a un establecimiento mercantil. Eso a partir de reformas legislativas que se dieron en este año. Entonces, o sea, imagínense, si nosotros tuviéramos tuviéramos esta facultad de poner la multa de 2 millones de pesos, nuestros procedimientos no acabarían nunca. ¿Por qué? Porque los estarían peleando y además a nosotros nos ponen en un nivel. Esto también es muy, muy jurídico, pero lo voy a tratar de explicar. O sea, el determinar como lo hacemos nosotros, o sea, nos permite utilizar estándares de derechos humanos. Si tuviéramos que poner multas, tendríamos que estar utilizando estándares de derecho administrativo. Y ahí hasta una coma no te la perdonan. Bueno, es un poco exagerado, pero sí, o sea, es mucho más estricto en cuanto a las formalidades, los tiempos y todo. Y a ver, aquí tenemos víctimas que a veces no saben ni escribir. Las vamos a poner, o sea, al tú por tú con una empresa, con su equipo de abogados. Y aquí ya no podríamos nosotros, aquí tendríamos que ser como jueces completamente. O sea, si tuviéramos las multas. Entonces, o sea, la verdad es que la valoración que hemos hecho nosotros es que eso no es lo mejor. Lo mejor es que nuestras determinaciones puedan servir para que otras instancias las utilicen, como lo han hecho en otros espacios. Y créanme, también, ojo, o sea, en conciliaciones hemos visto montos y arreglos que les digo, o sea, por cuestiones éticas no voy a repetir, pero creo que han sido hasta más altos que en juzgados, o sea, y eso dependiendo, les digo, los daños y todo eso, o sea, puede haber empresas, o sea, como dicen que ya saben y que la tienen perdida y llegan con las personas y dicen, a ver, yo te tengo esta propuesta, ¿qué quieres que haga? Tras. Y lo mismo también, o sea, no lo veamos nada más desde ese punto de vista, ¿no? O sea, hay mucho más. Les digo, la parte de la reparación. O sea, recientemente el caso de un niño sordo que en una escuela le habían dado el ingreso y posteriormente se lo quitan cuando, si bien ya sabían, ya tenían la información de que era sordo, después dicen, no, es que no va a poder ser, o sea, incluso iba a haber un intérprete que iba a poner la familia, no se da, y entonces, por supuesto, la familia viene enojadísima y nos dice, oye, acaba de pasar esto, esto y esto. Convocamos una reunión conciliatoria y créanme que la reunión fue tan, o sea, la reunión quedó con disculpas por escrito, capacitación, obviamente la oportunidad de que el niño pueda tomar las clases, aunque ellos ya no quisieron, dijeron, no, pues ya me metí a otra, pero pues ahí te lo tengo guardadito. Pero la verdad la conciliación fue de las, pues yo diría de las más bonitas en las que hemos estado por la disposición, la otra parte completamente consciente que la había regado, y vaya, no hubo un peso, y no importa, o sea, no es lo que se buscaba. Por eso les digo, o sea, no hay un estándar. Yo les digo, o sea, más bien pensemos en nosotros, o sea, cuando nos han ofendido, ¿qué es lo que buscamos? O sea, ¿con qué nos daríamos por satisfechos? Obviamente no piensen, ay, pues yo solo voy a estar satisfecho hasta que se lo lleve pues no. O sea, hay veces que cada quien, y de acuerdo a las distintas ofensas que hemos recibido, pensamos distintos niveles de reparación. Es lo mismo en los casos de discriminación, las personas son distintas, los casos son distintos.
Ya, perdón, hablé. No, está muy bien, perfecto. Por acá las experiencias, justo. Aquí tengo el... Hola, hola. Creo que... Sí, dos cosas a resaltar importantes, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de este mundo no jurisdiccional, o también cuasi jurisdiccional, o sea, fuera de un juez, pero es cierto que el dolor, como bien decía mi colega Miriam, el dolor cuando una persona es discriminada, ¿no? Su dignidad se ve afectada, en fin, su experiencia de vida es afectada, pues hay tanto dolor que de repente queremos, como decía Alfonso, ¿no? Quiero que la persona que me infringió ese daño, pues sufra igual o entienda lo que yo estoy viviendo, y es normal que haya movimientos, haya organizaciones que impulsen o que piensen que poner la discriminación en el Código Penal sea una buena solución. Y no estamos lejanos a eso. Hace poquito estaban discutiendo, si no es que no estoy muy seguro si ya pasó la reforma para incluir en el Código Penal Federal el delito de discriminación por racismo, ¿no? Eso a mí se me hace gravísimo, ¿no? Obviamente no porque no quiera que haya alguna consecuencia por una discriminación racista, que es lo que hemos estado hablando, y para eso existe COPRED, pero pasarle a un juez la determinación de una discriminación de tipo racial, pues genera muchísima problemática. Primero porque el fenómeno y problema histórico del racismo pues es muy complejo, ¿no? No sé si les ha pasado que este concepto de perfilamiento racial, ¿no? Que una persona, sobre todo hombres racializados, de piel oscura, afros, indígenas, son seguidos en la calle por un elemento de la policía, de la Guardia Nacional o del Ejército por ser sospechoso, ¿no? Entre comillas. Entonces, esto se llama perfilamiento racial, pero no solo lo genera la autoridad, la policía, la Guardia Nacional, sino también elementos de seguridad privado, como ya dijimos, en tiendas de autoservicio, etcétera. Bueno, entonces, normalmente pensamos en este acto como algo grave, porque pues, obviamente están infringiendo mi bienestar y mi experiencia, pero ¿quién hace este acto? Normalmente otra persona racializada, ¿no? Él o la policía o elemento de la Guardia Nacional también es una persona racializada, también es una persona morena, también es una persona y quizás de raíces indígenas, en fin. Esto le llamamos en Racismo MX la paradoja del perfilamiento racial, ¿no? O sea, no es como en otras latitudes, como en Estados Unidos quizás, donde el policía blanco persigue al hombre afroamericano, no, aquí es una persona morena criminalizando a otra persona morena, ¿no? Entonces, ahí, en ese contexto, como México, de un país mestizo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Digamos, un delito de discriminación racial, ¿qué va a ocasionar? Primero, pues que otra persona racializada termine en un proceso jurídico larguísimo, costosísimo y que probablemente termine en la cárcel, ¿no? Entonces, seguimos llenando a las cárceles de personas racializadas. Y número dos, normalmente esta persona pues no es la que toma las decisiones. Pensemos en un antro, ¿no? Es que no me dejó pasar por mi apariencia física y mi tono de piel. Ah, perfecto. Pero la persona que no te dejó pasar, él o la cadenera, pues también es una persona racializada que recibe órdenes, ¿no? De el dueño o la dueña de ese establecimiento mercantil, que es la que está dando esta política discriminatoria, ¿no? Pero a quien se va a ir a la cárcel porque hizo este acto, pues no es esa persona. Entonces es delicado atacar, digamos, el problema de la discriminación a través de procesos jurisdiccionales, criminalizadores o punitivistas, ¿no? Y además no permite, ya lo hablábamos y lo insistimos, ¿no? No permite la transformación social, ¿no? Y caemos en un tema de cancelación, caemos en un tema de tú ya no porque eres una persona racista, ¿no? ¿Cuántas veces nosotras, nosotros, nosotres que estamos aquí hemos caído en actitudes racistas? Yo creo que todas aquí hemos caído en eso. ¿Eso nos hace inherentemente una persona racista, homofóbica, transfóbica, machista? Pues no, porque hemos aprendido todo el tiempo estamos aprendiendo y recibiendo nueva información de qué es lo que hemos hecho mal. Eso no nos define. En cambio, hacerlo de manera punitiva, ¿no? Pues genera obviamente una resistencia y entonces genera estas narrativas de la ideología de género ahora quiere obligarme, ¿no? Porque si no lo hago me sanciona y me cancela, ¿no? No queremos ese mundo.
Queremos que las personas entiendan otros contextos, ¿no? Y se respeten los derechos fundamentales, ¿no? Y básicos. Entonces, ya no sé si contesté la pregunta, pero me fui por ese lado porque quería obviamente también enfatizar este peligro de verlo porque existe, el dolor de la discriminación existe y muchas veces tendemos a decir, no, sí que lo multen, que cierren esa tienda, ¿no? Cuando en realidad quizás eso no es pues, la respuesta, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo considero que COPRED no pudiera tener facultades para sancionar con multas, y eso también está en la parte jurisdiccional. ¿Cómo o qué cuantía le pones al acto de discriminación? Para empezar, ahí es la pregunta. ¿Cómo sabes si la persona que entró en depresión equivale a la multa para ese establecimiento? Entonces no existe realmente un parámetro, para empezar, de multas. Y como bien lo dijo Alfonso, en la materia administrativa se aleja del tema de los derechos humanos. La materia administrativa es cuadrada. Entonces ahí yo desde inicio diría, pues muchas de las multas ni siquiera procederían y alargarían un proceso que aquí es corto y que realmente les está ayudando para conciliar. También creo que se desvirtuaría lo que es el consejo, que es un consejo no jurisdiccional. Y no significa que si impongamos unas multas, subamos las penas de prisión, eso no va a suceder. Creo que deberíamos de ir a la perspectiva de una restauración, pero de la sociedad, donde no es que te estoy castigando, sino más bien preventivos. Desde un inicio, yo creo que la sociedad deberíamos de entender y aceptar toda la cuestión de identidad de género. Porque los actos de discriminación, me tocó uno donde la señora empleada dice que casi no veía y entonces por eso la discriminó, ¿no? Entonces le echaban la culpa a la empleada diciendo que como ya era una persona de la tercera edad y no alcanzó a ver bien, estaba discriminando a una persona. Pero en realidad es toda una cultura y eso es un trabajo pues de día a día, de ir aprendiendo. No es como un manual, no es un protocolo, no es una fórmula. Es irlo aprendiendo día a día. Además, yo creo que las resoluciones de COPRED no son simples opiniones jurídicas. Tienen de por sí mismas, tienen un valor probatorio pleno porque viene ya de una autoridad. Y hay casos, por ejemplo, les voy a platicar un poco el de los legionarios. El sacerdote se enferma, no sabe por qué, lo ingresan a un hospital y lo recibe la sobrina del fundador de los Legionarios de Cristo, casualmente, ya lo estaba esperando. Lo ingresan al hospital durante 2 semanas, le hicieron muchísimos exámenes, incluyendo la detección del VIH, sin su consentimiento informado. Pero lo más grave es que esta doctora lo da de alta con un cuadro clínico distinto. Ni siquiera le dijo que había resultado positivo. Y meses después, los Legionarios de Cristo lo expulsan de la legión y deja de ser sacerdote. Entonces, ahí una simple disculpa no nos sirve. Porque yo les decía, a ver, este sacerdote, ¿a dónde más va a ir a ser sacerdote? No, ya no. O es en la Iglesia Católica o es en la Iglesia Católica. Y toda la Iglesia Católica ya lo tiene emboletinado. Rompieron totalmente el proyecto de vida de él, que es un proyecto de vida espiritual, está roto. Y aparte de ello,
del otro lado, de los legionarios de Cristo, pues tienen todo el mundo de poder, de economía, y han alargado el juicio. Sin embargo, al día de hoy, con la resolución de COPRED, donde la opinión jurídica señaló que si hay actos de discriminación, es una de las pruebas más fuertes que hay en este juicio. Por eso yo considero, no es necesario llevar las multas. ¿Qué es necesario? Aprender a llevar un juicio de estrategia legal. Hay casos que se pueden solucionar con un perdón, disculpa, no lo vuelvo a hacer, voy a dar cursos de protocolos a mis empleados, pero hay casos graves que no. Y hay casos que deben ser ejemplares para que esto no vuelva a suceder pues en nuestra sociedad. Porque de allá estábamos hablando pues de un instituto que es de valores. Y su principal valor, porque hoy el sacerdote siente que lo despojaron pero de su casa, que sus padres lo echaron fuera de la legión. Y estas cosas, esta herida va haciendo año con año más grande, porque no pueden avanzar. Si ahora volteamos a COPRED y a COPRED le damos una facultad punitiva, se desvirtuó lo que es el Consejo. Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias. Y hablando justo de estas otras medidas que se tiene desde el Consejo, nos gustaría, Alfonso, que compartieras qué otras herramientas tenemos. Es decir, ¿cuándo se hace, por ejemplo, no sé si todo el mundo acá sepa que es un exhorto, cuándo se da un exhorto, o la opinión jurídica, o qué otras herramientas además de la atención directa a casos? Sí, pues desde la atención, o sea, lo primero es orientar, ¿no? A partir se escucha y se trata de identificar qué se puede hacer. Hay veces que no nos toca, ¿no? Entonces podemos decir, oye, pues, esto ocurrió en el Estado de México, ¿no? Tendrías que ir para allá o te podemos hacer un documento para que vayas allá. No es que el documento les vaya a abrir todas las puertas en otros lados, no sé, pero de repente puede darle más certeza a la persona ir con el papel, o pues ir directamente, o puede ser federal y le toca a otra instancia. A veces encontramos una cosa que podría solucionarse. Así, oye, en mi trabajo yo estoy muy a gusto, pero hay de repente estas burlas, esto todo. A mí la verdad es que me gustaría, no sé si pueden hacer algo ustedes para... Ahí podemos tratar de intervenir de una forma muy amistosa, enviar algún documento, hacer una llamada, lo que sea, decir, oigan, sabemos que puede haber esto, ¿no? ¿Qué medidas pueden tomar? Y muchas veces funciona a partir de un exhorto, las cuestiones paran y avanzamos. Hay veces que no y tenemos que abrir una investigación. Otras veces, no sé, podemos pedirle a alguien que haga expresamente algo mucho más fuerte, ¿no? O sea, sabemos que en alguna instancia de gobierno nos dicen algo que puede ser violatorio de derechos, que puede ser incluso motivo de contraloría o algo. O sea, pues les decimos, oye, ojo, te pedimos que colabores con nosotros, atiende este asunto. Obviamente nosotros no vamos a determinar por la otra institución ni nada, pero sí le pedimos un hacer, ¿no? Y si no, pues ya también nuestras facultades ya de investigación, ¿no? Que puede ser la parte conciliatoria. O sea, iniciamos un expediente que empieza de acuerdo a las partes. Hay veces que las partes no quieren conciliar, entonces, o sea, desde el principio dicen, a mí ni me sientes, ¿no?, con esta persona, entonces no importa, nos vamos a la investigación o se abre la conciliación. Si la conciliación se resuelve en buenos términos, ahí termina. Si no, nos vamos a la investigación y se determina. Se puede determinar que hay discriminación o que no hay, ¿no? También eso puede ser. Cuando nosotros no encontramos muchas veces los elementos, tratamos de decirlo desde antes, ¿no? Y bueno, también lo que digamos puede ser revisado por otras instancias. O sea, y aquí estábamos diciendo la justicia administrativa, que es muy cuadrada y todo, pero también en ciertos sentidos, o sea, ya hay ciertos principios también que la justicia administrativa
aplica, y si no, pues los juzgados, ¿no? O sea, vamos a suponer algo en contra de una resolución que emitamos nosotros, pues en algún momento podría llegar ante una instancia que haga una valoración desde derechos humanos y tal vez nos diga, oye, Copred, pues la regaste, ¿no? O sea, esto sí era discriminación, o esto no era, ¿no? Entonces eso, pero creo que esos casos son, pues hasta ahorita no nos han dicho, pero o sea, está abierto a que nos pudieran decir. Muchas gracias. Quiero hacer la siguiente pregunta y acá ya extenderla. En el tema de la reparación del daño, creo que ya lo hablaste un poquito, Alfonso, pero también me gustaría que ustedes hablaran de sus experiencias de la reparación del daño más profundamente, porque creo que a veces sí se puede malinterpretar lo que implica una reparación del daño. Ya dijimos que no necesariamente es monetaria, que tampoco está mal pedir una reparación desde ahí, pero ¿qué implica, no? Y además, ¿cuál es el mensaje, sobre todo cuando se piensa que se puede quedar solamente como en lo monetario o es la parte importante? Y sí lo quiero poner sobre la mesa porque creo que también ha habido casos de repente donde las personas vienen con ciertas exigencias que no pueden ser atendidas desde quien comete el acto de discriminación, y entonces queda una percepción de que no se cumplió o no se atendió de manera adecuada, ¿no? Entonces, los voy a pasar por acá primero en cuanto a su experiencia y después regreso contigo, Alfonso. Gracias. Hay un caso, no voy a ahondar mucho, pero sí es justamente de perfilamiento racial en una tienda de autoservicio, donde la persona decía, bueno, yo he vivido este perfilamiento racial históricamente, ¿no? Por mi apariencia física, por tener tatuajes, por ser una persona morena, ¿no? Hombre. Entonces, soy una persona que fácilmente el personal de seguridad me perfila y me sigue, ¿no? Porque soy este cuerpo sospechoso, ¿no? Que probablemente robe algo. Entonces, siempre tengo marcando el paso a esta persona de vigilancia, ¿no? Entonces, en ese contexto, la persona, sí, ya bien como decía mi colega Miriam, pues hay un desgaste emocional, ¿no? Donde siempre soy yo esa persona peligrosa. Entonces, pero en el caso en concreto, este hombre iba con sus hijos, ¿no? Hijos que desde luego comparten ciertas características fenotípicas, ¿no? En fin, y entonces ahora sus hijos también son víctimas de este perfilamiento racial en esta misma tienda de autoservicio, ¿no? Entonces, parte de la petición no es dinero, no vivimos en un mundo en donde específicamente con las empresas, cuando hay un tipo de queja, de discriminación, la respuesta natural es, bueno, ¿cuánto quieres, no? Bueno, no, como ya bien apuntábamos, no necesariamente es un tema económico, ¿no? Tiene que ver con una disculpa, con una transformación, y en este caso en particular, la persona que abre la queja es: yo lo que quiero es garantizar que mis hijos no vivan lo mismo que yo he vivido históricamente, ¿no? Y para que eso no suceda, pues no solamente es esta disculpa, que ahorita vamos a hablar de esa disculpa, sino procesos de sensibilización y capacitación al interior de la empresa para que su cuerpo de seguridad sepa que no solamente esos cuerpos, o más bien no esos cuerpos implican una amenaza de robo, ¿no? Y en cuanto a la disculpa, ¿no? Una de las cosas que este caso lo hemos acompañado desde Racismo MX, pues es esa disculpa tendría que ser pública, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos seguros, y por toda la documentación que hay de casos de discriminación, no es el único hombre con esas características que vive ese tipo de experiencias racistas y discriminatorias, ¿no? Históricamente, el perfilamiento racial se ha concentrado mucho en cuerpos de hombres racializados, también mujeres, desde luego, ¿no? Pero específicamente en hombres racializados, negros, indígenas y personas morenas. Entonces, la petición es: empecemos este camino de transformación, de capacitación, ¿no? Ahorita no sabemos, estamos justamente en ese proceso, ¿no? Pero en nuestra experiencia es mucho más fácil que empresas tan grandes de autoservicio acepten estas capacitaciones, porque generalmente son a puerta cerrada. Lo que normalmente cuesta más trabajo es hacerlo público, ¿no?
pero yo cómo voy a aceptar que he hecho esta práctica, ¿no? Y eso es un poco también de lo que queremos y de lo que la persona víctima quiere, ¿no? Quiero que se acepte públicamente. Porque todas, todos sabemos que esto es una realidad en nuestro país, ¿no? Hace creo que un año o dos, el actor Tenoch Huerta puso en Twitter, ¿no? Ya empieza la época del año, o sea, diciembre, en donde cuando voy a las tiendas departamentales me piden el ticket para salir de la tienda, ¿no? Así, su ticket, por favor, ¿no? O sea, como si yo me estuviera robando algo. Y entonces tendrías que revisarme lo que saco de la tienda, ¿no? Sabemos que esta es una práctica generalizada, pero las tiendas de autoservicio o departamentales no quieren aceptarlo, ¿no? Hay una idea de que las empresas son perfectas, de que no se equivocan, y en caso de que acepten el error, pues tiene que ser en privado, ¿no? O sea, yo te puedo dar una disculpa privada, pero no pública. Entonces, es parte de estas negociaciones, de estas conciliaciones que seguramente en los casos, no solo en los que acompañamos en Racismo MX, sino en los que ven en el Consejo, pues es lo de todos los días, ¿no? Y es parte de esta negociación para obtener esta reparación ideal para ambas partes, ¿no? Pero esto solo es un ejemplo para que se den una idea del trabajo que implica también la parte no jurisdiccional, ¿no? Porque muchas veces se piensa, pues no jurisdiccional, pues no hay un trabajo o un análisis atrás, ¿no? También existe, ¿no? Y por eso es la importancia del Consejo, sobre todo en el contexto que estamos viviendo en México, donde la discriminación no es que haya aumentado, pero ahora con todos los procesos políticos que respaldan ciertas narrativas, pues se ha hecho más abierto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado como sociedad, como bien dice mi colega Miriam. Gracias. El tema de reparación integral del daño es un tema complejo, porque yo les preguntaría, ¿qué precio le ponen a una humillación? ¿O cómo lo reparan? ¿O cómo reparan, como el caso que les mencioné, ser discriminado por tener la enfermedad? ¿O cómo reparan a una señora indígena que no la dejan entrar a un restaurante? Esa sería la pregunta primero, ¿cómo reparar ese daño? Porque yo les apuesto que aquí cada quien tiene una idea de qué es reparación del daño. Y eso es lo complejo, porque cuando uno está discriminado, son sentimientos, es algo interno, que no se le puede poner un valor, ¿no? La ley dice que es el grado de responsabilidad y una disculpa pública. Pero en el grado de responsabilidad es donde tenemos los problemas, porque la prueba que podríamos decir sería una pericial, pero entonces ya entraríamos a un ámbito jurisdiccional, porque en el no jurisdiccional eso no existe. Por eso yo les decía, a veces un perdón, ambas partes están de acuerdo. O mucha gente piensa que un acto de discriminación de forma inmediata viene una reparación económica, y eso tampoco es verdad. Porque uno cuando lo discrimina, como decía Alfonso, se enoja, quiere cerrar la tienda, quiere que todos los empleados ya no trabajen ahí, ¿no? Casi quieren incendiar el lugar. Pero, y lo que le piden a la empresa entonces es una reparación del daño económica más una disculpa pública. Y entonces tenemos a dos personas, uno queriendo destruir la empresa y la empresa diciendo que no. Y es ahí que creo que es la labor tan importante del Consejo en el momento de la conciliación. Porque hay discriminaciones que esa herida te marca para siempre, porque rompió tu proyecto de vida, porque rompió tu vida digna, la familia, las amistades. Y hay actos de discriminación que no tienen esas trascendencias en derechos humanos. Se oye tal vez cruel, pero hay discriminaciones que son muy graves, hay discriminaciones leves y hay discriminaciones medias. Y eso solo lo podemos saber, y no a ciencia cierta, a través de pruebas periciales, qué tanto daño le hizo ese hecho a esa persona. Y ahí de repente le da una luz, pero a un juez,
para reparar el daño, lo que se considere. Pero en los casos no jurisdiccionales, poner un tema de económico de entrada es bien complicado. Más bien es el ánimo de conciliar. Y el conciliar es negociar, ponerse de acuerdo, hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque, como decía mi colega, eso es cierto, las empresas le temen a lo público. Porque entonces dañan la imagen y la marca. Y con eso pues pierden dinero. Por eso no quieren ir a las cuestiones públicas. Sin embargo, yo creo que sería a lo mejor una empresa que hace una disculpa pública y hace toda una reestructuración de derechos humanos dentro de sus empleados, sería mejor vista que aquella que trata de ocultar toda la información. Por eso la reparación del daño no hay un parámetro ni siquiera internacional de lo que nos arroje hoy día cómo se puede reparar una discriminación. Cada caso, es más, puede haber 2 personas discriminadas por el mismo hecho y cada persona tiene una discriminación distinta y una afectación distinta en sus sentimientos. Por eso es tan complejo estos temas. ¿Sí? Gracias. Alfonso. Sí, sí, pues, o sea, creo que ahorita lo dijeron, o sea, vamos a esto, los casos son distintos, la afectación es distinta, a veces por un mismo hecho puede haber 2 posiciones completamente distintas. Ya hemos tenido asuntos donde, a ver, hay 2 personas involucradas, y uno dice, no, yo ya por las buenas, no, yo por todo, y ahí se hace un relajo porque… O sea, una persona quiere cerrar ya y decir, no, yo, o sea, por mí no hay problema, pero entonces, ¿de qué manera va a afectar a la otra que va por todas las canicas y cosas así, ¿no? O sea, les digo, es complejo. Yo creo que en niveles de reparación, como les decíamos, hay una parte que se podría cuantificar, qué dejaste de ganar, cuánto te costó, o sea, qué tuviste que gastar, abogados, lo que sea. Otra parte que es la afectación emocional, que esa no se puede medir y esa le corresponde de repente a jueces y hacer cálculos raros de cuánto cuesta eso, y eso hablando de cuestiones materiales. Puede haber un apoyo terapéutico, puede haber actos públicos, no solo la disculpa, ¿no? Por ejemplo, en el caso, no sé, de espacios públicos, tal vez dedicar un día a cierto grupo de atención prioritaria, no sé, en el caso, les digo, o sea, hemos tenido incluso propuestas, por una afectación a un niño de, a ver, celebra tu cumpleaños en tal lado, ¿no? Invita a tantos amigos, que no es propiamente desde el punto de vista económico, ¿no? Sino una reparación más bien, o sea, de qué te puedo dar para que te sientas bien, ¿no? O sea, y el que te sientas bien, veámoslo desde un punto de vista positivo, ¿no? O sea, a ver, quiero reparar la afectación que te hice. Y ahorita me decía, a ver, o sea, bueno, creo que un ejemplo de todas estas cuestiones, o sea, no sé, de repente las podemos ver en redes, los comentarios, no sé, se meten a Twitter, o sea, es este tipo de discriminaciones, ¿no? O sea, que si uno se queda 1 hora y media en Twitter, vamos a ver tantas, y también vamos a ver, o sea, gente que recibe eso de distintas formas, ¿no? También nosotros por eso con redes sociales y todo eso nos vamos con muchísimo cuidado, ¿no? O sea, la verdad es que son cuestiones que no podemos trabajar claramente, aparte de que hay un marco jurídico muy poco claro respecto a quién es responsable, cómo conseguir información. La verdad es que en ese sentido sí, o sea, también tenemos que decir, o sea, no cualquier comentario discriminatorio que se suelte de repente en redes, o sea, pues lo vamos a poder tomar como tal, ¿no? Ahora, si lo dice una persona pública que o sea, que está afectando ya con esa simple cuestión, ya se puede ver una afectación, pues tal vez podríamos, ¿no? Entonces, es pues digamos complejo, pero pues bien, el chiste también, o sea,
El chiste es que nos enteremos y que podamos, pues, en su caso, ver si hay opciones o no hay opciones. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, antes de hacer una ronda de preguntas y respuestas y que nos puedan dar un cierre también como de buenas experiencias respecto a los casos, quiero decir que la discriminación es un fenómeno histórico, sistemático, estructural, muy complejo, que tiene que ver mucho justo con la carga de prejuicios, estereotipos y estigmas que tenemos las personas, todos y todas y todes tenemos prejuicios y estereotipos. No vamos a calificarlo en orden de está bien o está mal, sino cómo estos a la hora de actuar en prácticas dañan la dignidad de las personas. Y atender la dignidad, como ya bien lo dijeron aquí, es súper complejo. Cómo cada quien va a darle el valor que merece a su proyecto de vida, a lo que siente, a sus emociones, a esto que llamamos dignidad, que además es ya complejo definirlo, cada quien entiende diferente qué es la dignidad. Por lo tanto, pensar en los actos de discriminación es pensar también en la calidad de las personas, en la calidad de vida, en proyectos de vida para ellos, para sus familias, en los ámbitos, en los diferentes ámbitos donde estamos, ¿no? Y pensar también que cuando se hace una denuncia de un acto de discriminación, no solamente es para la persona que lo vive, sino para toda una población o comunidad. Es decir, alguien que denuncia el perfilamiento racial, no solamente se trata de que se le atienda a esa persona, sino a todas aquellas que pueden vivir el perfilamiento racial. Si alguien hace una denuncia por un tema de identidad de género, no solamente se le está atendiendo en ese momento a esa persona, sino a todas las demás que puedan ser afectadas por ese mismo hecho. Por eso también hablamos de la no repetición. La no repetición no solo para quien lo vive, sino para cualquier otra persona que lo pueda vivir, y es ahí donde hago esta invitación a la denuncia, ¿no? Es importante hacer denuncia. Esto que decía Alfonso de las redes, si alguien pone, oye, pero COPRED, ¿qué estás haciendo? No es suficiente. COPRED no puede ir y tomar los casos cuando no hay una persona afectada, que eso es lo importante. Tiene que haber alguien que está siendo afectado y que venga y diga, yo estoy siendo afectado en este derecho por esta condición o característica, que ya lo hemos platicado acá y en los talleres. No hay una fórmula, cada caso se tiene que revisar, pero sí hay 3 elementos base que nos sirven para determinar si hay un posible acto de discriminación o no, y eso es una conducta. Esta conducta puede ser exclusión, restricción, negación, vulneración, un trato diferenciado, que está basado en una condición o característica de la persona, grupo, comunidad, y eso nos lo marca la ley, que puede ser edad, que puede ser identidad, género, alguna condición de salud, apariencia física, etcétera. Ahí están todos enmarcados en nuestra ley, y que tiene por intención o no violentar y negar un derecho humano fundamental. Entonces, con estos 3 elementos nos ayuda más o menos a determinar cuándo hay un posible acto de discriminación, y después venir al consejo y asesorarse para saber si procede o no, o corresponde a otra atención en otra instancia, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá dejo esto. Abrimos preguntas y respuestas y ahorita su cierre. ¿Hay alguna pregunta, duda? Sí decirles que si son casos específicos que decían, es que a mí me pasó esto y quiero ver si es un acto de discriminación, podemos abrir otro espacio con el área de atención, porque los casos requieren pues esa atención específica y el espacio adecuado para ser atendidos. Pero más bien, si tienen dudas sobre el procedimiento, hasta dónde puede llegar el consejo, las experiencias de quienes nos acompañan en el panel, pues abrimos el micrófono. No sé si me pueden ayudar, anda por ahí el otro micrófono. Chicas de planeación, si alguien me puede ayudar a pasar el micrófono, porfa. ¿Este sirve? Sí. Sí, gracias, Nina. Tenemos una participación aquí y otra por allá atrás. Aquí adelante, por favor. Gracias. Vemos que en el foro está muy nutrido de jóvenes, y a mí me gustaría que ellos tuvieran la claridad con ustedes si la discriminación es o no un delito. Y la segunda es, una vez que alguien siente que ha sido afectado por un acto de discriminación, en COPRED, ¿cuáles son los pasos a seguir? O sea, yo fui discriminado, llego aquí, busco a quién y cuáles son sus horarios de atención. Gracias. La pregunta era por allá atrás. Justo hablando de las redes sociales, por ejemplo, yo siento que sí debería de haber un tipo de regularización,
porque la discriminación que están recibiendo los jóvenes a través de esos medios, de repente lo vuelven cotidiano. Entonces, si no hacemos conciencia, una, en cuanto a la educación, que es, yo creo que como la principal forma de erradicar la discriminación, y permitimos que estas redes sociales permeen en los jóvenes haciendo conductas, ¿no?, habituales cuando se están hiriendo y vulnerando derechos, sentimientos, ¿no? Eso sí sería importante que se retomara, que se legislara, que se sancionara para que fuera una situación, yo creo que es la más mediática, en donde los jóvenes ven más discriminación. Acá, adelante. Gracias. Bueno, no sé si ustedes cuenten con un grupo tal vez de abogados. Mucha gente va a dejar los asuntos por no pagar un abogado, por no poder pagar un abogado. No sé si ustedes cuenten con abogados o personas que les apoyen, ¿no?, sin alguna retribución económica, tal vez, ¿no?, ya que en muchos casos pueden ser dejados por no contar con un abogado, ¿no? No le dan como el seguimiento. Gracias. No sé si hay alguna más. Si no, cerramos las preguntas y le doy la palabra a Alfonso. Va, rapidísimo. La parte penal es bien interesante. O sea, hay un delito penal, el artículo 206 del Código Penal establece la discriminación como delito en la Ciudad de México. Ha habido sentencias por eso, pero son mínimas. O sea, tenemos un problema de el tipo penal, o sea, la forma en la que está tipificado impide más o menos que se pueda trabajar. Y como decía, ahora sí que como decía el panel, o sea, al hablar de discriminación estamos, o sea, al hablar de tipo penal estamos hablando de privación de libertad, de cárcel. O sea, y discriminación podría, o sea, dependiendo la interpretación y qué tan estrictos seamos, o sea, de repente puede ser quien sale en un programa cómico pidiendo perdón por todos los meseros del mundo. No, o sea, entonces, ¿de dónde va a empezar el delito y dónde no? Y ese es el problema con el tipo penal. Hay casos que son difíciles y muchos se cierran. O sea, nosotros hemos promulgado desde hace tiempo un espacio de reflexión respecto al tipo penal de discriminación porque no está siendo eficiente. Es un hecho y eso pasa también a nivel federal. O sea, son cientos o miles de casos que se han denunciado y sentencias menos de 10. Y sabemos que son más de 10 los casos de discriminación en la ciudad. O sea, tenemos más opiniones jurídicas que sentencias. Los horarios de atención son lunes a jueves de 9 a 3 de la tarde. Bueno, de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. De 3 de la tarde en adelante lo que les pedimos es que se haga una cita. O sea, no es que no atendamos después de las 3, pero eso es con cita. Para las personas que no puedan por su trabajo, lo que sea, se les hace una cita y se les recibe. También si hay una circunstancia especial de personas que no puedan salir de sus casas y todo, les pedimos que se comuniquen con nosotros y vemos la forma. También vía telefónica, por correo electrónico, se puede interponer una queja y les digo, o sea, lo que procuramos es que las formalidades no sean un impedimento para que las personas puedan presentar su queja. Obviamente en algún momento se requiere acredito, o sea, pues bueno, o sea, ver de quién se trata, que nosotros podamos respaldar también lo que hacemos, que no nos lo estamos inventando, entonces necesitamos a alguien atrás de nosotros. Listo. Las redes sociales, pues sí, yo creo que el punto que diste es, el problema es que no hay una legislación, ¿no? O sea, nosotros coincidimos, o sea, son espacios que pueden ser terribles. El problema es cómo lo atacas. Un ejemplo es, nosotros vemos casos que se cometen en la Ciudad de México. ¿Cómo sabemos dónde salió el tuit? ¿No? Por ejemplo, por decir un ejemplo. Y esa información no nos la dan. De ahí, eso es un caso, o sea, se necesita legislar. Eso estamos completamente convencidos. O sea, se tiene que legislar y no necesariamente en contra de la libertad de expresión, simplemente que las reglas del juego estén claras y ahorita no están. Si tenemos abogados, a ver, esto
se tiene, digamos, el trabajo del COPRED es investigar la violación a derechos humanos. Nosotros decimos, no es necesario ir acompañado de un abogado. O sea, se puede llevar el caso, a veces, como les decía, o sea, cuando la persona que acompaña jurídicamente a la persona sabe del tema de discriminación, de lo que estamos hablando, es una ventaja. Muchas veces, a veces hay una desinformación terrible y que llega la persona justo diciendo, es que yo quiero y necesito esto, y decimos, híjole, pues a ver, lo que pinta es que vamos a, si quieres, y si hubiera discriminación, que quién sabe, lo que vamos a hacer es darte tu opinión para que lo pelees en otro lado, porque, o sea, esto en una conciliación, digo, lo puedes plantear, pero quién sabe si vaya a salir. Obviamente nosotros no, la persona puede plantear una conciliación, lo que quiera, siempre que no sea contrario a la ley. Entonces, no tenemos un pool de abogados, incluso, o sea, no podríamos recomendar a alguien, porque, pues eso, imagínate, sale mala cosa, o alguien que sabemos que trabaja el tema o algo, pero le cobra o algo, o sea, nosotros no nos podemos hacer responsables por eso. O sea, lo que sí es que el procedimiento ante el COPRED no necesitan acompañamiento jurídico, o sea, nosotros estamos obligados a orientar, a atender, o sea, todo, y estamos obligados a, si hay discriminación, es que no puedo decir que estamos, o sea, de principio estamos del lado de la parte que fue discriminada, y eso siempre. O sea, lo que sí es que tenemos que dejar claro, estamos del lado de la parte que fue discriminada, no necesariamente de una persona, no somos los abogados de una persona. A veces un consejo jurídico podría ser, híjole, hasta aquí está bien y tal vez aquí puedas conseguir esto. O sea, no sé, o sea, tal vez, o aquí lo dejamos porque en otro espacio con esto ya es suficiente. Eso no lo podemos hacer. Nosotros, si vemos la discriminación, vamos pues hasta las últimas, ¿no? Y ahí, pues, de la mano con la persona que fue discriminada. Eso. Sí, los abogados del consejo van a acompañar a la persona que haga la denuncia hasta que se concluya si es un acto o no, y después se concluye el expediente o el caso, ¿no? Y todos los servicios del consejo son gratuitos. Le cedo la palabra para cierre. Yo quería contestar un poco las preguntas. Con respecto a lo de justo si es un delito o no, es lo que planteábamos, ¿no? O sea, sí está en el caso de discriminación racial, está en el Código Penal Federal, y justamente no es un no categórico, o sea, no queremos decir que no esté, sino que me uno a lo que decía Alfonso, ¿no? Abrir más los espacios de reflexión para saber si en realidad el hecho de que un acto de discriminación o la discriminación se considere delito ayuda a combatir la discriminación, ¿no? Porque desde Racismo MX, como ya compartía, vemos muchos peligros que revictimizan a las personas racializadas y que en realidad no resuelve la discriminación estructural. Quizás puede ser complementario a otras cosas, ¿no? O a políticas públicas, a campañas, ¿no? O sea, la discriminación no solo se combate poniéndolo en el Código Penal, local o federal, y ya con eso lo resolvimos. Creo que hay más cosas que se deben hacer. Entonces, no pensar que porque ya es un delito, vámonos a denunciar, ¿no? A todos, a las personas, porque creo que justamente el panel, el énfasis que queremos hacer es los mecanismos no jurisdiccionales tienen un valor y una rapidez que va a beneficiar a las personas víctimas. Eso por una parte. Con respecto a las redes sociales, también requiere mucho esta reflexión. Porque aunque sabemos que ahí es un espacio en donde se replica mucha discriminación, pues hay dos temas, ¿no?, básicos, de pensar cuáles son los límites de la libertad de expresión. Hay como varias posturas en el mundo sobre, hay una postura mucho más asociada, por ejemplo, a Estados Unidos, en donde la libertad de expresión es ilimitada, o sea, no tiene límite, ¿no? Es absoluta. Hay otras latitudes, por ejemplo, más Europa, ¿no?, donde se piensa que claro que la libertad de expresión tiene límites, y esos límites son otros derechos humanos, ¿no? Entonces, vale la pena reflexionar en dónde está México en ese debate, y también considerando que estos espacios digitales pues pertenecen a empresas privadas, ¿no?
Incluso hay redes sociales como la que sacó Trump, ¿no? Donde él dice, aquí no se va a limitar nada y tú puedes decir negro si quieres, puedes decir maricón si quieres y aquí no va a haber repercusión de nada, ¿no? No hay que olvidar que Twitter X, que Facebook, que TikTok son empresas privadas, ¿no? Entonces estamos sujetas a las reglas del juego que ellas determinen, ¿no? Lo que hacemos desde Racismo MX, porque no es algo que digamos, bueno, es una batalla perdida y ya, tratamos de incidir digamos, en estos grupos donde nos abren la puerta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a una red de TikTok en donde como organización de la sociedad civil podemos hablar directamente con TikTok y decir, estas personas están replicando discursos de odio, ¿no? O sea, ya se sobrepasaron en esta libertad de expresión y en realidad ya están haciendo un discurso de odio, ¿no? Es una forma en la que las organizaciones de la sociedad civil podemos incidir, pero de nuevo en un espacio pues, privado, ¿no? Donde estas empresas te abren la puerta. Y respecto a los abogados, yo quiero decir que Racismo MX tiene un equipo legal que acompaña ciertos casos de discriminación racial, sí, porque ese es obviamente nuestro punto de especialización, pero conscientes de que el racismo nunca viene solo, ¿no? El racismo siempre viene de violencia de género, viene de transfobia, de homofobia, desde luego de clasismo, ¿no? Entonces, tratamos, no somos un equipo grande, pero elegimos ciertos casos que podemos acompañar frente al Consejo, ya lo hemos hecho anteriormente con buenos resultados. Entonces, acérquense, racismo.mx es la página y pueden, o sea, si tienen un caso podemos charlar, podemos hablar y si está en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto que podemos hacer eso sin costo, ¿no? Porque somos una organización de la sociedad civil y nos interesa muchísimo que se empiecen a documentar más estos casos, ¿no? Bueno, yo nada más para reflexionar, porque creo que las preguntas ya están ya se fueron contestadas. En el tema de las redes sociales, nos falta hacer un marco jurídico, viendo las posiciones globales también, porque ningún país tiene una regulación exacta de las redes sociales. Y sí es cierto, hoy los jóvenes viven en las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. Y creo que desde ahí también partimos un tema de discurso de odio, ¿no? Ver hasta dónde es el discurso de odio, hasta dónde está nuestra libertad de expresión. Y también considero que cuando un asunto se hace mediático, ¿no? Como el fallecimiento del magistrado, pues vimos todavía a nuestra cultura mexicana que le falta mucho que avanzar. Muchísimo, ¿no? Yo sí soy como más hacia la conciliación, pero también más a la prevención. En un tema de cultura, de talleres, desde la escuela. Porque, por ejemplo, a mí en mi generación, yo no tomé el tema de LGBTIQ. Yo lo vine a aprender en la práctica, ¿no? Y vine a informarme por los casos que llevo. Pero a mí no me dieron una clase ni me dijeron todas estas situaciones. Y entonces, imagínense las personas de la tercera edad que muchas veces cuidan a los nietos. ¿Qué les transmiten? A mí sí me sorprenden que todavía hay legisladores que aún siendo una figura pública con sus Twitter que son oficiales, a través de ahí hacen discursos de odio y no les ha pasado nada. Entonces, creo que es importante sí ir a la parte punitiva, pero la construcción de todo esto parte desde nosotros. Los niños, los jóvenes en las escuelas, los talleres, son importantes estos espacios que se abren para abrir el diálogo. Y como la humanidad vamos avanzando y vamos evolucionando. Entonces es importante que sí denuncien. La primera puerta yo les aseguro que sí es aquí cuando hay un acto de discriminación. No es, no me sirve para que, no para nada, es todo lo contrario. Se vuelve una prueba bastante importante porque aquí hacen realmente una investigación sobre el acto de discriminación. Es como si tuvieran al especialista.
Y hay situaciones que no se puede arreglar en conciliación, eso es verdad también, y se tendrá que llegar a los órganos jurisdiccionales. Y entonces, cuando llegamos a órganos jurisdiccionales, también hay que hacerlo mediático, porque si no lo hacemos mediático, la empresa es como no me pasa nada. Mi recomendación es siempre apoyar cualquier causa, no ser apáticos, porque también estamos acostumbrados, si no me pasa a mí, pues yo no hago nada. Y eso no nos abona. Eso sería todo por mi parte, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ya lo dijeron, la discriminación se atiende en el Consejo sí desde la atención a casos, pero también tenemos educación, ¿no? La parte de sensibilización y capacitación, tenemos la parte de análisis legislativo, que hace propuestas y análisis de todo el marco jurídico, la parte de comunicación social, las campañas también, la sensibilización a la sociedad en general, el área internacional, el trabajo que se hace con el ámbito privado, es decir, a veces, a partir de un caso, esta sinergia que se hace entre todas las áreas es justo para apostar y abonar al cambio cultural, ¿no? Y bueno, les dejo los datos para que quien quiera hacer denuncias o necesite orientación, el correo es quejas.copred@cdmx.gov.mx. Los números telefónicos son 55 46 00 82 33, el 55 53 41 30 10, la línea de la no discriminación, que es el 55 56 58 11 11, y también la línea de seguridad del Consejo Ciudadano, que nos canalizan también algunos casos, 55 55 33 55 33. Y pues decirles que después de este panel agradezco a quienes nos acompañan y ya abrieron la puerta para el siguiente panel porque vamos a hablar a continuación justo de la relevancia de la lingüística antidiscriminatoria y nos acompañan algunas personas por ahí, influencers y tiktokers de redes sociales que nos van a hablar de este tema. Ya abrieron acá la puerta. Muchas gracias. Entonces, pues gracias por sus aportes, por confiar en el Consejo y por acompañar y ser aliados de este Consejo. Muchísimas gracias y a quienes nos escucharon en este panel. Alfonso, por tu tiempo, porque ahorita tiene que correr a atender expedientes. Muchísimas gracias y bueno, doy por concluido este panel.